estuvimos manejando un poco de programación a nivel de base de datos, estuvimos viendo procedimientos, estuvimos viendo funciones, vimos los temas de paquetes, cómo podemos ocultar algunas cómo podemos ocultar procedimientos y funciones dentro de paquetes, cómo hacerlos públicos, y estuvimos trabajando estos temas. Hoy vamos a revisar un poco más qué podemos trabajar a nivel de programación, y vamos a trabajar también con temas de seguridad, ¿sí? Roles, privilegios, usuarios nuevos que vamos a poder crear en la base de datos, que vamos a poder utilizar para hacer conexiones y hacer obtención de información, ¿sí? Vamos a poder conectarnos con esos usuarios, y dependiendo de los privilegios que tengan esos usuarios, pues vamos a poder tener restringida cierta información para estas aplicaciones. Entonces vamos a estar viendo esos temas también. Yo estoy encendiendo mi máquina virtual para poderlo hacer ahí. Al final de la clase lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el ejercicio para tenerlo presente, de traernos ese esquema de base de datos a nuestra máquina local. ¿Y con qué objetivo? Con que ustedes puedan tener el hábito de estar resguardando el ambiente en el que están trabajando, ¿sí? ¿Qué pasa ahorita si nuestro ambiente perdemos el acceso a la máquina, o perdemos la cantidad de horas, que yo espero que no suceda, del equipo? Pues lo tendríamos comprometido para poder continuar con nuestras actividades. Entonces es importante que siempre tengan ese hábito, al menos de generar el archivo de backup, y lo podamos disponer en nuestra máquina para recuperarlo cuando sea necesario. Bueno, yo estoy encendiendo la máquina ahorita. Vamos a ver si ya me dejó ingresar. Ahí está cargando. Vamos a darle un minuto para que termine de cargar. Bueno, vamos a abrir nuestro SQL Developer. Vamos también a empezar a grabar la clase para que la tengamos de consulta. Listo. Bueno, teníamos nuestro esquema de USR Cine, donde estábamos trabajando los ejercicios la semana anterior. Aquí teníamos nuestro procedimiento, teníamos nuestra función, tendríamos nuestros paquetes. Estábamos revisando y cómo podíamos ocultar o mantener visible los objetos que estaban dentro del paquete. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a manejar vamos a ver qué otro tipo de operaciones podemos hacer cuando estamos trabajando con código PLSQL dentro de la base de datos. Aquí hicimos un insert, aquí hicimos una consulta, y en esta parte me quiero enfocar con la función. ¿Se acuerdan que en la función lo que hacíamos
era que íbamos a traer a la base de datos una sumatoria de lo que se le había facturado al cliente para que él pudiera eh, consultar o que le pudiéramos devolver en la función todo lo que le habíamos facturado a este cliente. Entonces, esto es porque estamos esperando un único registro como resultado eh, de la operación que estamos realizando, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros lo que queremos hacer es obtener varios registros como resultado de, de la operación? ¿Qué sucede acá? Eh, no podemos almacenarlo en una sola variable, ¿sí? No vamos a poder tenerlo almacenado ahí, sino que lo que vamos a tener que hacer es hacer algo que se llama un cursor. ¿Qué es un cursor? Un cursor lo que me da es un grupo de datos como resultado de la consulta que yo he hecho. Entonces, como cuando hacemos una consulta y hacemos, por ejemplo, un select, vamos a ponerlo un select asterisco from clientes, ¿sí? Aquí nos dio varios registros como resultado de la operación. Entonces, si nosotros tenemos esta consulta de clientes dentro de esta función o dentro de un bloque de código y él nos va a devolver varios registros, si lo tenemos capturado con la funcionalidad del into, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque él va a tener varios resultados, pero solo tiene una variable para poder almacenar ese resultado. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a obtener un error y no vamos a poder tener los datos que estamos buscando. Ahora, si nosotros sabemos que la consulta que vamos a hacer nos va a devolver varios registros, lo que tenemos que trabajar es, como les digo, algo que se llama cursor. ¿Y cuál es el objetivo del cursor? El cursor me da como resultado todos los registros que aplican en la consulta. Y yo puedo hacer un recorrido de ese cursor. ¿Y cómo hago un recorrido de ese cursor? Pues lo que hago es, eh, cuando abro el cursor y lo recorro, voy caminando en cada uno de estos registros que me da el cursor como resultado. Y cuando voy navegando en cada uno de estos registros, tengo accesible toda la información que está dentro de la consulta que yo configure. Entonces, ¿qué podemos hacer al tenerlos ya disponibles? Ese cursor. Pues lo que podemos hacer es manipular esta información. Nosotros podemos ir a hacer otras consultas con los datos que tenemos ahí. Podemos utilizar esos datos y almacenarlos en alguna otra tabla. Podemos mandar a, a ejecutar procedimientos, a ejecutar funciones. Tenemos accesible esa información y nosotros podemos hacer con ella lo que podamos necesitar. Entonces, veamos cómo podemos utilizar esta función de cursores. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Bueno, entonces veamos cómo lo hacemos. Para poder crear un cursor, lo primero que tenemos que hacer es poder declarar ese cursor. Y cuando nosotros declaramos ese cursor, lo que estamos haciendo es diciendo cuál es esa, esa fuente
de datos que me va a proveer cuando yo ejecute el cursor. Entonces vamos a hacer aquí un procedimiento nuevo, ¿sí? Para hacer el ejercicio. Vamos a colocarle proc. Ejercicio cursor, ¿sí? Listo, tenemos aquí ya nuestro procedimiento nuevo. Entonces, primero tenemos que aclarar cuál es el cursor que nosotros queremos utilizar y luego vamos a ver cómo abrimos ese cursor y cómo recorremos ese cursor. Entonces yo declaro cursor, la palabra cursor, y le puedo colocar una C de cursor y INF clientes, y de información de clientes. Y le coloco las letras IS. Entonces el cursor C inf clientes es, le puedo decir select. Aquí podría utilizar el select asterisco, pero no es recomendable que nosotros podamos utilizar un select asterisco en la consulta. ¿Por qué? Según un select asterisco, yo puedo ver en este momento cuáles son los campos que me está devolviendo esa consulta. Pero si esta tabla cambia, después le agregamos un campo nuevo, o le agregamos, ahorita pues es un ejercicio fácil porque es una tabla, pero si fuera una consulta, pues podría requerir más complejidad y tener disponible más campos, ¿sí? Entonces, si le dejamos un select asterisco, a veces con el tiempo también nos puede dar problema este cursor. Entonces, lo recomendable es especificarle los campos que nosotros vamos a utilizar en la consulta. Supongamos que en este caso vamos a utilizar los tres: código de cliente, NIT y nombres. Entonces, vamos a hacer un select, código de cliente, NIT y nombres, from clientes. Y vamos a colocar un order by código de cliente. Listo. Entonces tenemos declarado nuestro cursor. Ahora, ¿cómo utilizo ese cursor? ¿Cómo le digo, mire, procedimiento, abra este cursor y haga el recorrido de ese cursor? Hay varias formas de poderlo hacer. A mí, en lo particular, me gusta realizarlo con la instrucción de for, ¿sí? Yo le digo for y declaro una variable. Por ejemplo, voy a hacer una variable, la que ustedes quieren utilizar. Yo utilizo normalmente la i, que es representando el tema de información, ¿sí? In c inf cursor. La instrucción loop y al final del for en loop, ¿sí? Entonces él va a venir y lo que va a hacer es que va a ejecutar el cursor que está declarado acá, CINF cursor, y los datos que él obtenga como resultado de ejecutar ese cursor los va a colocar en esta variable que le estoy llamando i. ¿Qué estructura va a tener esta variable i? Pues va a tener la estructura que me devuelve la consulta, ¿sí? En este caso va a tener tres campos: el código de cliente, el NIT y el nombre. ¿Y cuántos elementos va a tener esta variable i? Pues la cantidad de elementos que le devuelva la consulta. Si la consulta me devuelve 5 registros, pues entonces dentro de la variable i yo voy a tener 5 registros. Si el cursor me devuelve un registro, pues en la variable va a tener un registro. Y si no me devuelve datos, ese cursor se va a abrir y se va a cerrar y no va a ejecutar nada de lo que está dentro de este ciclo.
¿Cuántas veces se va a ejecutar este ciclo? Este ciclo se va a ejecutar la misma cantidad de veces como registros tengamos en el resultado de la consulta que está asociada a ese cursor, ¿sí? Entonces, si tenemos 5 registros, ese cursor se va a ejecutar 5 veces. Si tenemos un registro, ese cursor se va a ejecutar una vez. Y si la consulta no nos devuelve registros, ese ciclo no se va a ejecutar, ¿sí? Entonces lo tenemos que tener bien presente. Listo. Ahora, ¿cómo tenemos accesible esta información? Para hacer el ejemplo de cómo tengo accesible esta información, voy a crear una tabla similar a la de clientes. Bueno, ya habíamos hecho la de clientes bit. Voy a hacer una tabla que se llame, la vamos a copiar, vamos a hacer una tabla que se llame clientes backup. Clientes BK, vamos a poner de backup. ¿Sí? Y creamos la tabla de clientes backup. En este momento no tiene datos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A manera de ejemplo, para ver cómo se comporta el cursor, vamos a ir a ingresar esos datos que están en la tabla de clientes, los vamos a ir a ingresar a esta tabla de backup. Entonces vamos a hacer un insert into clientes BK, código de cliente, NIT, nombres. ¿Y qué valores le vamos a enviar a este insert? Aquí hacemos i punto, código del cliente, i punto, NIT, i punto, nombres. ¿Sí? Y luego, al finalizarlo, lo vamos a guardar todos los datos que hemos transferido. Compilamos el cursor. Vamos a ver qué dice. Perdón, que es el bloque cursor, el que es clientes. Clientes. Listo. Ahora ya me compiló de forma correcta. Primero me ha dado error, ahora ya me compilé. ¿Sí? Entonces, resumiendo, ¿qué va a ser el procedimiento? Lo primero que encuentra es el ciclo del cursor. Va a ir a buscar la definición del cursor, lo va a abrir. Cuando yo digo abro el cursor, ejecuta la consulta que está asociada en el cursor, asocia ese resultado a la variable i y luego por cada elemento que se va recorriendo del cursor, lo que estoy haciendo es que estoy tomando esos datos y lo estoy escribiendo en la tabla que se llama clientes BK. ¿Sí? Entonces, veamos cómo funciona. Lo ejecuto. ¿Sí? Se ejecuta de forma correcta. Voy a los datos de la tabla. ¿Sí? Y ya tengo mis clientes disponibles. Si yo lo vuelvo a ejecutar, como no tenemos llave primaria ni ninguna otra restricción, pues voy y tengo mis datos de nuevo. ¿Sí? Entonces, esa es otra forma de poder manipular datos dentro de mis bloques de PLSQL. Obviamente aquí podría ir a hacer una consulta del cliente que estoy recorriendo en el cursor, y decir, bueno, si el cliente ya tiene, por ejemplo, más de 3 facturas, entonces lo va a clasificar como un cliente tipo A, supongamos, ¿sí? Un cliente importante. Si tiene entre una y una o dos facturas, pues entonces lo clasifico como un cliente tipo B, y si no tiene facturas, lo clasifico como un cliente tipo C. ¿Sí? Entonces, con esos datos o con el elemento que estoy ejecutando eh, del cursor, puedo ir a hacer otras operaciones, y todas esas operaciones que yo coloque dentro del ciclo se van a ejecutar por cada uno de los elementos que me devuelva el cursor cuando se está ejecutando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o alguna consulta, compañeros, hasta acá?
No, Hagámoslo, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, hagámoslo, hagan ustedes en su máquina y les voy a dar unos minutos para que ustedes lo puedan completar. ¿Qué hicimos en resumen? Creamos un procedimiento, el procedimiento le declaramos un cursor, abrimos el cursor, recorrimos el cursor y los datos los fuimos a almacenar a una tabla de backup que creamos haciéndole una copia a la tabla de clientes. Eso fue lo que ejecutamos. Hagamos el ejercicio, está bien sencillo, pero con los temas que vamos a ir viendo más adelante en el curso, el poder manejar estos cursores va a ser bien importante cuando estemos trasladando datos de un ambiente a otro. Entonces, les voy a dar unos minutos, enciendan su máquina, abran su esquema de base de datos y hagamos este ejercicio adicionando este procedimiento. Y si van teniendo alguna consulta o alguna duda, levantan la mano y lo platicamos.
¿Alguna duda o alguna consulta en lo que trabajaron? ¿Les funcionó? Sí, todavía lo estoy haciendo, dije. Deme un minuto. Bueno, excelente a los que les funcionó y los que están trabajando, vamos a dar unos minutos más para que lo puedan terminar. Vamos a dar un par de minutos más y continuamos. Ya, Inge, gracias. Listo, de acuerdo. ¿Funcionó todo bien? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, compañeros, que estuvieran trabajando el ejercicio y tuvieron algún inconveniente? Bueno, continuamos. De mi parte, yo ingeniero, solo Sí, que tengo inconvenientes con la base de datos como tal, porque de la semana pasada, no sé por qué razón me sale ahí unos errores al momento de conectarme y he estado pues va a tratar, eh, pero pues yo creo que voy a tener que hablar con el soporte técnico de ellos, porque pues no sé por qué razón ahora ya no me deja conectarme directamente a la base de datos. Y estaba revisando yo los servicios de que hay que conectarse a la base de datos, pero pues me da error al conectarlos, o sea, los normales, pues, los que se usan
Solo es inconvenientes que tengo yo y estoy intentando, pero pues como le comento, solo supongo que voy a tener que contactarme al soporte de ellos para ver si se puede arreglar eso. Ok, ¿el inconveniente es cuando los servicios levantan o el inconveniente es cuando usted quiere hacer la conexión a la base de datos ya acá desde SQL Developer? Pues los dos, jeje, porque básicamente hay un servicio que está apagado y lo intento conectar y me da un error. Y cuando me intento conectar a la base de datos, me dice, bueno, no está en inglés, pero dice el adaptador de red no ha podido establecer la conexión. Sí, como que no encontrar la base de datos. Correcto. Y esa es la cuestión, que pues yo levanto los servicios que son, o sea, trato de levantar los servicios que son, pero al levantar uno es que me da un error y me dice que no lo puede conectar en esa máquina local, me dice. Algo así me dice el mensaje. Entonces, pues no he podido conectarme otra vez a la base de datos. Ok. Yo estaba tratando de ver acá. Yo tuve un problema así una vez con una de estas máquinas cuando aquí no abre revisar qué recursos tiene la máquina para validar si tiene los 16 gigas que se necesitan. Pero no recuerdo dónde lo vimos. Lo podríamos ver en el administrador de tareas, recuerdo. CPU, la memoria, validar si tiene los 16 gigas su máquina. Ah, ok. Porque yo en otro curso encontré que unas máquinas estaban creadas solo con 4 gigas y Ajá. no levantaban la base de datos por ese inconveniente. Ah, ok. Pues sí, sí, tienen los 16 de RAM. Ok, sí tiene. Ok. Sí, no es Otro necesario. punto, aquí en la conexión que está realizando, aquí sí dice UMG. Eh, Permítame, pues yo creo que sí, pero ahorita le confirmo. Sí, correcto, sí dice OMG. Eh, sí, sí dice OMG. Ya sí lo coloqué. Si gustan, nos podemos quedar unos minutos al final de la clase y revisamos esa configuración. ¿Me Sí, parece? claro, está bien. Muchas De gracias. acuerdo. Igual lo puede hacer en el esquema de su máquina. Ah, ok, está bien, gracias. De acuerdo. Ingeniero, Eh, buenos días. sí, adelante, buenos días. Solo con una consulta. Bueno, no sé si tiene que ver con lo que le pasó al compañero, pero y, pues me hizo bajar una aplicación para que autenticara el correo de la universidad con lo de la máquina virtual, pero no sé si eso afecta en algo. O sea, logré entrar porque hice todos los procedimientos que me indicó aquí ¿Qué, la qué le página, pidió? pero no sé por qué está dando ese problema. Yo creo que son temas distintos porque el compañero ya está dentro de la máquina virtual y lo que no tiene disponible es el servicio de la base de datos. Eso El tendría por los dominios del correo, porque pertenece a Gmail, las máquinas de Azure. Por ejemplo, en mi caso, podría ser o tal vez algún factor de autenticación que ha cumplido. Eso es lo que se me ocurre. ya, sí, porque nunca me había pasado hasta ahorita en la mañana que intenté ingresar y sí me pedía que descargara una aplicación, es un código QR y que luego ya pudiera Un ingresar unos Microsoft, parámetros como de, un, ajá, un pero Microsoft 5, recuerdo si fue en
a la aplicación que se va a conectar para gestionar los datos en mi base de datos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que crear un usuario nuevo que tenga privilegios de consumir o de acceder los objetos que están en mi esquema de base de datos. Esa es la forma correcta de hacerlo. Y para hacerlo, yo lo puedo trabajar de dos formas. Una es otorgándole de forma directa a ese usuario nuevo los privilegios que él requiere, objeto por objeto y privilegio por privilegio. Esa es una primera forma y ahorita se los voy a explicar un poco más en detalle. Y una segunda forma es poder crear roles donde yo asocio los roles a los privilegios que tengo que otorgar y luego asocio los usuarios a esos roles que he creado. ¿Y cómo se puede ver eso? Lo voy a tratar de explicar. Lo voy a tratar de explicar en un Excel. Vamos a ver si me funciona bien. Vamos a ver ahora. Bueno. Vamos a ver aquí por privilegios. Y aquí lo vamos a hacer por roles. Les voy a compartir. Vamos a tratar de explicar aquí. Bueno. ¿Qué pasa con privilegios? ¿Sí? Aquí vamos a suponer que tengo el usuario o los usuarios. Acá yo tengo los usuarios que requieren acceso a mi aplicación. Entonces, por ejemplo, voy a hacer, permítanme, solo voy a conectar. Que es sin batería en la computadora. Listo. Bueno, yo tengo un usuario que necesita, que es de la contabilidad, por ejemplo, USR contabilidad, USR consultas, se me ocurre, USR catálogos. Estos son usuarios que van a estar, que necesitan acceder a mis objetos y que yo los voy a crear para dárselos a esos aplicativos o a esos entes externos para que puedan estar consultando la información de mi base de datos. Listo. Y por este lado yo tengo mis objetos, ¿sí? Este es USR Cine 9490A. ¿Sí? Pues aquí tengo objetos, ¿sí? Y aquí tengo los privilegios que le puedo dar a esos objetos. Por ejemplo, yo a la tabla de clientes puedo darle un privilegio de select. O a la tabla de clientes yo le puedo otorgar un privilegio de insert. A la tabla de clientes yo le puedo dar un privilegio de update. O a la tabla de clientes yo le puedo dar un privilegio de delete. ¿Sí? Y aquí se me olvidó, vamos a utilizar el USR de la app web. ¿Sí? Y luego yo puedo tener acá también uno de los procedimientos que hicimos, ¿sí? Creo que era PRC o no, era PROC. ¿Cómo se llama este procedimiento? Clientes bit, por ejemplo, se me ocurre. Okay. PROC, clientes bit. Y tengo un privilegio de execute. Aquí puedo tener la tabla de boletos, que solo un update, y boletos solo select. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede es que, por ejemplo, si USR Web necesita privilegios sobre todos los objetos, yo tengo que hacer o crearle una instrucción donde le tengo que decir, mire, de USR Web, usted
yo necesito este privilegio. De clientes necesito que le dé el privilegio de select. Y a la aplicación web también necesito que le dé a la tabla de clientes un privilegio de insert. Y también necesito que a la aplicación web le dé privilegios al cliente de un update. Y así ir detallando todos los privilegios que necesita mi esquema de USR web. Y luego voy con el de contabilidad. Solo por temas de que se mire bien, lo voy a colocar por acá. Digo, bueno, el de contabilidad no necesita insert, no necesita update, pero él sí necesita select. Él necesita seleccionar la tabla de clientes y necesita seleccionar, por ejemplo, la tabla de boletos. ¿Sí? Él solo necesita de consulta, de esas dos. El de consultas necesita consultar todas las tablas, ¿sí? Clientes, boletos, si tenemos aquí, por ejemplo, facturas, select, por ejemplo. Entonces, él necesita seleccionar la de clientes, él necesita seleccionar la de boletos y él necesita también seleccionar la de facturas. Y así, esa mezcla o combinación entre usuarios y los privilegios que podemos ir dando nosotros por cada uno de los esquemas, pues se extiende, ¿sí? Casi que se multiplica todos esos accesos que voy a estar dando. Y cada una de estas flechas que colocamos acá es una instrucción a la base de datos para decirle, mire, dele al usuario USR Contabilidad un privilegio de consulta sobre la tabla de boletos. Y adicional, dele al usuario de contabilidad un privilegio de consulta para la tabla de clientes. Entonces ahí generamos dos instrucciones para este usuario. Y si por ejemplo el usuario de contabilidad y el usuario de consultas van a necesitar los mismos privilegios, por ejemplo solo ir a ver información, pero no a modificar esa información, pues vamos a estar generando las mismas instrucciones para esos mismos usuarios. Si agregamos una tabla nueva, le tenemos que dar privilegios a todos los usuarios dependiendo cuál es el privilegio que él necesita. La tabla nueva en la aplicación web va a necesitar insert, update, delete y select. La tabla de contabilidad, el usuario de contabilidad solo va a necesitar select. El usuario de consulta solo select. El usuario de catálogos tal vez no necesite nada porque es una tabla transaccional y no es de catálogos. ¿Sí? Y voy a tener que estar ejecutando esas instrucciones que vamos a ver un poquito más adelante cuáles son para poderle dar esos privilegios. Si un criterio cambia y decimos, por ejemplo, contabilidad, ya no debe de ver, por ejemplo, la información de los boletos, yo tengo que quitarle ese privilegio al usuario de contabilidad. Y ahora sí va a poder actualizar datos de clientes. Entonces tengo que agregarle ese privilegio de forma individual al usuario de contabilidad. Y si lo mismo aplica para el usuario de consultas, también le tengo que quitar el privilegio de boletos y le tengo que agregar el privilegio de clientes. Y lo tengo que ir administrando uno por uno. Ese es mi punto, ¿sí? Por cada cambio, por cada privilegio que necesita un usuario, lo tengo que gestionar de forma individual sobre los objetos que yo tengo en mi base de datos. Entonces, se vuelve un poco tedioso, se vuelve un poco extenso y también se vuelve un poco arriesgado. ¿Por qué? Porque entre tanto otorgar privilegios y quitar privilegios, yo puedo cometer algún error, ¿sí? Se me puede escapar el quitar o el otorgar un privilegio como me lo están pidiendo y como lo necesito. Entonces, ese riesgo existe, ¿sí? Y puede suceder y está latente ahí para que nos pueda ocurrir. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros
o qué otra opción tenemos para no estar utilizando o haciendo cada una de estas instrucciones. Voy a copiar esta primera parte, una sección de roles, y esta segunda, porque esto no va a variar, ¿sí? La cantidad de usuarios y la cantidad de objetos que tengo para gestionar, pues van a ser los mismos, ¿sí? La naturaleza de mi aplicación me va a decir cuántos van a ser, pero la cantidad de objetos no va a variar de una de las dos formas que yo vaya a utilizar. ¿Qué es lo que hago cuando lo hago a nivel de roles? ¿Sí? Ya vimos que a nivel de privilegios es uno a uno. El usuario hacia el objeto con el privilegio que se necesita. Cuando estoy usando roles, yo lo que hago es crear un objeto aquí intermedio, que es justo el rol. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve ese rol? El rol me sirve para ser un intermediario entre los privilegios y los usuarios. ¿Sí? Entonces yo digo, voy a crear un rol de consultas. ¿Sí? Y este rol de consultas va a tener, vamos a traer unas flechitas por acá, select sobre todos los objetos que hay. Entonces, él va a tener select sobre clientes, va a tener select sobre boletos y él va a tener select sobre facturas. ¿Sí? Y si alguien necesita tener select sobre estos tres clientes, yo le voy a, sobre esos tres objetos, yo le voy a dar el rol de consultas, ¿sí? Y al darle yo ese rol de consulta, le estoy transfiriendo todos los privilegios que este rol tiene. Entonces, si el rol de contabilidad necesitaba ver los datos de clientes, boletos y facturas, pues ya solo le doy el rol de consultas a este usuario y él ya tiene por defecto todos los privilegios que ese rol tiene. Igual, si el de contabilidad necesitaba consultar todas estas tablas, solo le doy el rol de contabilidad y él ya tiene privilegios de consulta sobre todas estas tablas también. Entonces es un poco más ordenado, se administra mejor, pero y nos ayuda a gestionar de mejor manera los privilegios que necesitamos ir otorgando. ¿Sí? Lo que les aconsejo es que no mezclen los escenarios, ¿sí? Que algunos accesos se den por privilegios y otros accesos se den por rol. Lo recomendado es que lo manejen por rol, ¿sí? Si hay algún rol que tiene alguna excepción, por ejemplo, tiene que tener consulta a todas las tablas, menos a la de boletos. Entonces ya se hace un rol que sea específico para uno de esos casos, ¿sí? Pero ya son temas particulares o excepciones que vamos a poder estar manejando. Entonces, a nivel de base de datos podemos hacerlo así. A nivel de privilegios del usuario, con el privilegio que tiene el objeto, o a nivel de roles. Tenemos un objeto intermedio, que es el rol, donde yo le digo al rol qué privilegios va a tener sobre los objetos, y luego asocio los usuarios a este rol. Y por esa asociación heredan todos los privilegios que ya tiene el rol. Si mi aplicación web va a tener privilegios de consulta sobre todos los objetos, pues yo le doy también el rol de consulta, ¿sí? Ya no tengo que generar un privilegio por cada uno de los privilegios de select que necesitas sobre todas las tablas que tengo. Solo lo asocio en un rol y lo dejo ahí almacenado. Si alguien más necesita ese mismo criterio de acceso, pues solo le asocio el rol a ese nuevo usuario y él ya lo tiene heredado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con estas dos formas de poder manejar los privilegios.
Sí, sí. Y eso va a ser muy común. Por ejemplo, aquí necesito, vamos a hacer otro caso, un rol de venta de boletos, ¿sí? Entonces, este rol de venta de boletos, él va a necesitar, por ejemplo, podría requerir crear un cliente, ¿sí? Porque si el cliente no existe, lo va a mandar a crear de una vez. Y él necesita ir a, aquí vamos a colocar un boletos insert y un facturas insert, ¿sí? Sabemos que también necesita el de detalle facturas, ¿sí? Entonces, él necesita también ir a insertar a boletos y ir a insertar a facturas. ¿Desde dónde vamos a hacer la venta? Supongamos que desde la aplicación web. Entonces la aplicación web ya tiene consulta para todas las tablas y él también tiene el privilegio, o el rol, perdón, de ventas boletos. Y ventas boletos le da los privilegios de insertar en clientes, de insertar en boletos e insertar en facturas. Entonces, ¿qué privilegios tiene al final el usuario de aplicaciones web? La sumatoria de todos los roles que le está asociado. Estos 3 de consulta y estos 3 de inserción. Y así pueden existir más roles que yo voy asociando al usuario a esos roles que tengo identificados. No sé si con eso respondo su pregunta. De acuerdo, muy bien. Inge, disculpe, ¿Sí? ahí en el rol venta boletos también podría haber algún acceso a algún select, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando están vendiendo, ellos necesitan pues tener la visual de qué boletos pueden vender Correcto. y O las podría secciones, tener ¿verdad? el select de, de las funciones, por ejemplo. Ujú. Todo lo que está programado para el día y que os puedan elegir de eso. El rol lo que trata de agrupar es una operación o una funcionalidad que van a tener esos usuarios. Entonces, por ejemplo, aquí en la venta de boletos, sí, le faltan más, ¿verdad? Pero puede tener acceso a otros objetos con tipos de privilegios distintos, ¿sí? En algunas tablas insert, en otras select, por ejemplo, sobre el mismo rol. Tal vez necesitaría tener privilegios, por ejemplo, para poder ejecutar un procedimiento. Cuando ya, supongamos que mi aplicación, cuando ya elegí eh, la función, cuando ya elegí la cantidad de boletos que se van a comprar, ya mandé a crear el cliente si no existía, y le voy a generar los boletos y le voy a facturar, tal vez esa lógica de la aplicación no esté dentro del aplicativo web, sino que esté dentro de la base de datos. Entonces tal vez él necesita un privilegio para ejecutar un procedimiento que se pudiera llamar proc facturar cliente, ¿sí? Y necesita un privilegio de ejecución y lo va a poder mandar a ejecutar sin ningún inconveniente. Los tipos de privilegio con los objetos se pueden ir combinando en los roles, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Y los usuarios pueden tener varios roles también, donde, como comentábamos, al final el usuario va a tener la sumatoria de todos los privilegios que tienen los roles en los que está asociado. Eso sí, yo le quito un rol a un usuario y pierde todos los privilegios que están asociados a ese rol. Bueno, no sé, Erika, si con eso contesto su pregunta también. Sí, Inge, muchas gracias. Muy bien, con gusto. Listo. ¿Alguien más tendrá alguna consulta? Bueno, vamos a ver cómo lo implementamos ya a nivel de base de datos. Bueno,
¿Qué es lo primero que voy a tener que hacer? Mucho cuidado aquí con cómo lo tenemos que trabajar. Primero, por ejemplo, a mí me dicen, vamos a necesitar que la aplicación web, vamos a hacer el usuario de la aplicación web, tenemos que crearle un usuario en la aplicación web y darle los privilegios que necesita para poder interactuar. Listo. Lo primero que tengo que hacer yo cuando tengo ese tipo de requerimientos es venir y crear un usuario nuevo. ¿Sí? Así como creamos nuestro esquema, vamos a crear un usuario nuevo. Entonces vamos a colocarle un USR App Web, ¿sí? Para que sea similar a como lo estuvimos viendo ahorita en el ejemplo de explicación. Aquí escribí mal, vamos a ver. Listo. Aquí lo vamos a crear en los users, aquí lo vamos a crear en el tempo. Y en los privilegios solo le vamos a dar connect. Y le vamos a dar privilegios de resource. ¿Dónde está aquí? Me faltaba mi comando de... Ya no investigué cómo eliminar esta dependencia de hacer el arte table. Lo voy a revisar y les voy a comentar cómo poderlo trabajar. Bueno, vamos a hacer nuestro usuario. USR App Web. User system. Se me escapó darle los privilegios. Vamos a dar aquí el connect, le vamos a dar aquí en resource. Listo. Aquí está la aplicación web. Connect. Y resource. Acá está. Listo. Bueno, ahora, por temas de orden, para no hacerlo acá, voy a abrir otro SQL Developer para que tengamos los dos escenarios. Uno, donde me estoy conectando con el usuario de aplicación web, y en el otro, donde estoy administrando los privilegios que ese usuario tiene, para que lo vayamos haciendo en conjunto y no se nos mezcle que estamos usando la misma aplicación teniendo dos conexiones distintas. Bueno, vamos a dejar acá abajo vamos a dejar la que vamos a tener conexión como la aplicación web. Tenemos que configurar nuestra conexión. Les voy a llamar app web de UMG. Entonces aquí voy a utilizar el usuario USR app web con la clave que creé y la instancia en la que me voy a conectar. Aquí vamos a probar y me conecté de forma correcta. Lo voy a guardar y me voy a conectar de una vez. Entonces aquí estoy con mi app web. ¿Sí? Si yo veo qué objetos tengo aquí, no tengo nada, ¿sí? Porque es un usuario totalmente nuevo. Ahora vamos acá, donde tengo, ya voy a cerrar mi sesión de UMG
para no equivocarme donde voy a ejecutar los comandos. Bueno, ¿qué debería de poder realizar? Primero, tengo que... vamos a hacer el ejercicio en dos vías, o con los dos escenarios que vimos, ¿sí? Por privilegios y por roles, ¿sí? Supongamos que este usuario ya se conectó a la base de datos y él quiere consultar los boletos, ¿sí? ¿Cómo debería de hacerlo el usuario de la aplicación web? Él debería venir y decir, mire, yo quiero hacer un select, asterisco, from, y aquí ya no va a poder decir boletos, ¿sí? Porque boletos lo que haría, o lo que va a hacer la base de datos, es ir a buscar esta tabla al esquema donde se está ejecutando la consulta. Es decir, él va a ir a buscar la tabla de boletos en el esquema de aplicación web. Y sabemos que eso no existe. ¿Sí? Me dicen, ve, la tabla no existe. Si yo le quiero decir, mire, vaya a buscarlo al esquema donde yo sé que está la tabla, tengo que ir a decirle quién es el dueño de esa tabla. En este caso debería ser USR Cine 9490A. Entonces yo debería de venir y decirle USR Cine 9490A punto boletos. ¿Sí? Entonces él va a ir a este esquema que está en la misma base de datos a buscar la tabla de boletos. Que no sé por qué está tan lento esta segunda sesión. Se puso como lento el equipo. Bueno. Y también me va a decir que no existe. ¿Sí? Porque, vamos a ver. Me va a decir que la tabla tampoco existe. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene privilegios para poder acceder a esta tabla de boletos. ¿Qué debería hacer yo? Como dueño de la tabla de boletos, le puedo dar un grant. Con esta instrucción doy el privilegio. Un grant de select on el usuario USR App Web. ¿Sobre qué objeto? Sobre el objeto de boletos. O sobre la tabla de boletos. Entonces le ejecuto. No, perdón. Grant select on boletos to USR App Web. ¿Sí? Entonces dice grant correcto. ¿Sí? Ya leí esos privilegios de select sobre la tabla. Entonces ahora voy a la otra sesión y ejecuto mi consulta. ¿Sí? Ya tengo acceso sobre la información que está en la tabla de boletos. Ya puedo trabajar con esa información que está ahí disponible. ¿Sí? Si yo necesito una inserción, pongamos que quiero hacer una inserción de un cliente, ¿sí? Yo lo que haría sería desde el usuario de aplicación web insert into USR Cine 9490A. Permítame un minuto. Perdón. Bueno, entonces haría un insert into USR Cine 9490A punto clientes. ¿Sí?
Y supongamos que me sé la estructura. Código cliente, NIT y nombres. ¿Y qué valores le voy a enviar? El código de cliente, pues el código de cliente él me lo da, ¿sí? El NIT le voy a colocar 999988, ¿sí? Para que lo identifiquemos. Y el nombre va a ser Kenneth. ¿Dónde está? Se me perdió ahorita dónde está este señor. Es decir, que es Kenneth con la fecha de hoy, ¿sí? Hoy es 19/03/2022. Listo. Yo trato de hacer el insert. Ya mandé a ejecutar el insert, solo que se está tardando un poco. Solo quiero que veamos el error que nos da cuando no tenemos el privilegio. No sé por qué está tan lento esta segunda sesión. Pero si la creo oportuna para no confundirnos con, eh, con qué operaciones estoy haciendo con qué usuario. Sí, para que tengamos claro que una sesión es el usuario de aplicación web, el que le estamos gestionando los privilegios, y el otro es eh, el dueño de los objetos que está entregando esos privilegios. Ahí nos dio el error, la tabla de la vista no existe, ¿sí? Entonces, que yo creo que este es el que teníamos antes. Sí, en insert clientes, sí, la tabla o la vista no existe, sí. Entonces él no encontró el objeto para hacer la inserción. Yo puedo venir acá y hacer otra vez un grant de insert on, aquí es clientes, to USR app web. Lo ejecuto y tengo el grant correcto. Vengo acá y vuelvo a ejecutar la instrucción para hacer la inserción en esa tabla. Y como ya di el privilegio, pues me debería de dejar hacer esa inserción. Lo vamos a dejar aquí ejecutándose porque vimos que se tarda un poco. Y así es como deberíamos de ir haciendo o ir otorgando los privilegios uno a uno por cada uno de los objetos para el usuario que queremos que tenga ese privilegio que él va requiriendo.
si hay otro usuario, el OSR Contabilidad, por ejemplo, que necesita privilegios, aunque sean estos mismos, tenemos que crear el usuario, eso sí lo vamos a tener que hacer siempre, pero vamos a tener que darle privilegio por privilegio, igual como le hemos dado al de UCR aplicación web. Bueno, aquí todavía se está ejecutando, ¿sí? Entonces, ese es el inconveniente. Tenemos que ir haciendo instrucción por instrucción de los privilegios que le tenemos que ir dando a cada uno de esos usuarios. Se vuelve un poco extenso, pero es funcional poderlo hacer así. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, Inge, disculpe. Al crear el usuario app web, solo le dio los roles de Connect y Resource. Solo Connect y Resource, ¿sí? Ya no le di un privilegio de DBA. ¿Por qué Sí, no es le di un que, privilegio? disculpe, es que yo estaba haciendo el ejercicio, pero no me deja crear la conexión. No sé si tenía que influir en algo ahí porque no me deja. ¿No le deja crear la conexión o Sí, al momento de crear la conexión nueva con el usuario app web y darle probar, no me aparece en la tabla de conexiones. O no sé. y al momento de configurarlo aquí en las conexiones Ajá. y le da el botón de guardar Sí, le doy el botón de guardar y no me aparece. acá, Ujú, ahí. ¿sí? Le pone, le coloca el nombre, conexión ejemplo, le va a decir. Conexión ejemplo, ¿sí? Aquí le coloca el usuario. Vamos a hacer el usuario UR app web, la contraseña, y aquí su UMG en el CID. Si le da a probar, ¿qué le dice? ¿Le dice que está Eh, correcto? no, cuando le doy a probar me borra todo lo que escribí y no me lo guarda. Pero yo creo que ya encontré mi error, creo que es el SID, que lo he dejado como XE, si no estoy mal. Ok, de acuerdo. Gracias. Listo, muy bien. Bueno, veamos qué está haciendo este señor. Está tratando de hacer el insert. Eh, bueno, vamos a ver qué dice al final. Pero este es el primer escenario de cómo poder manejar estos privilegios, ¿sí? Cada uno de los privilegios por cada uno de los usuarios con, que se van requiriendo. ¿Preguntas acá, compañeros? No, Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos la gestión de privilegios por medio del rol? Yo voy a utilizar el mismo usuario por temas de ejemplo, ¿sí? Pero acordamos que no debo de estar mezclando las formas de gestionar los accesos de privilegios y de rol. O hagamos otro usuario, ¿sí? Hagamos un usuario de el usuario de contabilidad. Hagamos un USR de venta externa, por ejemplo. Un usuario que le vamos a dar a un proveedor que también nos vende boletos dentro de esa aplicación. Vamos a crear el usuario USR venta externa, el privilegio de Connect y el privilegio de Resource. Acepto.
USR, venta, USR. Y los privilegios que hemos dicho, el connect y el resource. Listo. Vamos a desconectar la sesión del sistema. Vamos a ver qué hizo este señor. Ya terminó el insert, ¿sí? Y ya ven, sí, ya me hizo el poder ingresar este registro. Si yo vengo a los clientes, era el cliente. ¿Qué me faltó acá? El commit, que saber cuánto se va a tardar también. Vamos a regresar a ver esto. Bueno, entonces ya tengo el otro usuario, el USR venta externa. Vamos a abrir otra sesión de SQL Developer. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si no se pone más lento todavía. Vamos a hacer la configuración. Acción venta externa. USR venta externa. La clave la voy a guardar. Y aquí UMG. Pruebo. Funcionó de forma correcta. La guardo. Y me conecto. Bueno, este señor ahorita no tiene ningún privilegio, ¿sí? No tiene ningún acceso sobre mi base de datos. Entonces, ¿cómo hago para crear un rol? Ahí lo voy a manejar por medio de un rol. Primero lo que hago es, le hago un create role y le coloco el nombre del rol. Por ejemplo, en el Excel le habíamos colocado rol venta externa. Lo ejecuto. Create role. Pues no tiene nada malo mi instrucción. Vamos a ver. Vamos a hacer. Qué raro. Debería de estar bien. Vamos a ver si me equivoqué en algo de sintaxis. No, está bien. Veamos create role. Externa. Qué raro. Vale como un user o role name. Ya, disculpe que lo interrumpa, ya vi qué es lo que Sí. sucede. Tiene que correr el comando como está dentro de Cine y ahí no ha corrido el comando de Alter Session. Yo lo acabo de correr y me deja crear el rol. Buen punto. Qué raro eso del comando realmente, pero con eso ya se lo va a dejar ejecutar. Gracias. Excelente. Muy amable. Vamos a hacer un create role. Entonces vamos a utilizar el que habíamos dicho, el rol venta externa.
Buenísimo, ahí está, gracias. Entonces, ya me creó el rol que se llama venta externa. A nivel de la forma en que estoy gestionando los roles, lo que hice ahorita fue crear este rol. ¿Sí? Creé este señor ahorita en la base de datos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Primero, darle los privilegios que tiene que tener este rol. Por ejemplo, vamos a hacer el que tenemos aquí en el ejercicio. Le vamos a dar un insert de clientes, un insert de boletos y un insert de facturas. ¿Sí? Entonces, los privilegios se los damos igual como hicimos los privilegios anteriormente. Grant, insert, on, clientes. Pero ahora, ¿quién se lo vamos a dar al rol? Rol, venta externa. ¿Sí? Y el grant se ejecutó de forma correcta. Grant, insert, on, facturas. Facturas. Tu rol, venta externa. Externa. Y grant, insert, on, ¿cuál era? Boletos. Tu o rol, venta externa. Listo. Y le dimos los tres grants. Si nosotros venimos acá y hacemos un insert into, vamos a ver a quién le dimos. También tiene clientes. Hagámosle este insert también. Vamos a hacer que lo vamos a colocar dentro de un bloque de código para que se hagan ambas operaciones con el commit de una vez. Pero aquí que le vamos a hacer 997 operación 2. Este es mi usuario de venta externa. ¿Sí? Que debería tener privilegios de insert sobre la tabla de clientes. Ay, qué lento está esto. Pero tampoco son los recursos de la máquina. Tampoco están comprometidos para decir. Está ocupando demasiada memoria. Inge, perdone. Sí, adelante. Dice que ahí en el chat un compañero pregunta si los roles se pueden exportar o realizar backups. Sí, van incluidos dentro del esquema. Gracias, pero no estaba viendo el tiempo de atención de que se está tardando demasiado. ¿Los roles se pueden exportar o se pueden realizar backups? Sí, se exportan cuando hacemos una exportación de un esquema y se importan cuando recuperamos el esquema. Eso sí, si existe un rol que tiene el mismo nombre en la base de datos donde estamos recuperando nuestro esquema, nos va a dar conflicto y el que estamos recuperando ya no lo va a recuperar porque ya encontró uno que se llama igual. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esos nombres. Por ejemplo, si yo exporto el rol, el que creamos ahora de rol venta externa, si ya existe donde voy a recuperarlo en esa base de datos, entonces ya no me va a recuperar el que yo estoy trayendo de la base de datos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo. Aquí me dio error el insert. Disculpe. Perdón. Activar el micrófono, es que tengo mucha huella alrededor. Mire, fíjese No que tenga pena. tenía la consulta, digamos, por ejemplo,
Si en dado caso nosotros estamos trabajando en una base de datos, le hacemos un backup y exportamos el rol, pero después de cierto tiempo tenemos la necesidad de hacer un backup y solo necesitamos los roles porque se hicieron modificaciones. ¿Eso es posible? ¿Se puede exportar únicamente el rol? Oh, buena pregunta. Esa sí es buena pregunta. Déjeme investigarlo si solo puedo exportar y recuperar ese rol. Porque Ok. yo lo he visto que se exportan cuando hacemos una exportación, ya sea completa o sea de un esquema, se exportan los roles que están asociados a ese esquema. Pero ya hacer solo la recuperación de un rol, déjeme revisarlo. Claro, obviamente teniendo en cuenta que no hay ninguna modificación en la estructura de la base de datos, ¿verdad? Porque creo que ahí sí no se podría, porque si hace referencia a objetos que no existen, ahí sí habría problemas. Pero teniendo en cuenta de que tenemos la misma estructura y solo lo que se ha modificado durante el tiempo son... Ok, de acuerdo. Voy a hacer el ejercicio y le comento Gracias, ingeniero. que pude encontrar. De acuerdo, muy bien. Bueno, ¿qué pasó acá con este ejercicio que estábamos haciendo? La confirmación me quedó ok. Aquí me dio un error que la tabla o la vista no existe. ¿Por qué? Porque yo creé el rol, le di los accesos de insert al rol, pero no he asociado el rol con el usuario, ¿sí? No he hecho esta otra parte. Ya creé el rol, ya le le asocié los privilegios al rol, pero no he asociado el usuario al rol, ¿sí? Y eso, uy, quiero ver, em, ¿dónde está mi sesión? ¿Cómo lo hago? Yo le tengo que decir, le tengo que dar un grant on el nombre del rol, venta externa, tú y el usuario, USR, ¿cómo se llamaba? Venta externa también, ¿verdad? Venta externa. Quiero ver si se llamaba así. Ah, no, perdón, es al revés. El nombre del usuario. Tú, el rol. Vamos a ver, aquí se llamaba rol venta externa y el usuario se llamaba USR venta externa también. Inge, o sea que en esa Claro. línea primero colocamos a qué usuario le vamos a asignar pues el rol y luego qué rol. Correcto. Eso es lo que estoy viendo, pero no me deja. Ahorita confirmo. Rol to el usuario. Ahí está, perdón, es que había colocado el on que estaba adicional. Es grant el nombre del rol, to el nombre del usuario. ¿Sí? Yo lo estoy asociando los privilegios que tiene el rol de venta externa a el usuario que se llama USR venta externa. Esa es la forma correcta. Grant el nombre del usuario a, no, perdón, grant el nombre del rol a el nombre del usuario. Esa es la forma correcta de asignar el rol. Entonces con eso ya hice esta segunda parte. Asociar el usuario al rol. ¿Sí? Y ahora pruebo ese privilegio. Vamos a ejecutar de nuevo. Vamos a borrar aquí los mensajes y vamos a ejecutar de nuevo. ¿Por qué no me está dejando
hacer esta inserción de nuevo. Porque cuando yo hice la conexión, ese usuario no tenía asociado ese rol. Tengo que desconectar mi usuario y volverlo a conectar. Y vuelvo a ejecutar mi instrucción. Aquí lo voy a hacer con la misma conexión. Bueno, aquí me está dando un error. Que una columna es más grande de lo que él espera. Creo que es la del nombre. Sí, porque aquí le coloqué versión 2. Entonces la vamos a colocar, para identificar que ese nuevo registro, le vamos a colocar el año en 2 dígitos. Y creo que ahora sí, porque ya se tardó. Vamos a ver a nuestros clientes. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el 998 que venía de la otra sesión. Y aquí este no ha contestado todavía. ¿Sí? Pero ya el acceso a la tabla ya lo tenía, porque ya me había dado un error validando el tipo de dato o la extensión, la longitud del dato que estaba llegando. Entonces, esas son las dos formas que yo tengo para poder gestionar estos privilegios. Lo puedo hacer por medio de las instrucciones de los privilegios directo, ¿sí? Instrucción por instrucción, grant y el privilegio que quiero, el objeto, al usuario, o lo puedo hacer por medio de los roles. ¿Sí? Creo el rol, le doy los privilegios de los objetos al rol y luego asocio el rol al usuario que necesita ese rol. Y por ende hereda todos los privilegios que tiene ese rol hacia el usuario. No sé si hay alguna consulta o algún comentario o alguna pregunta. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Hay casos especiales en donde tenemos un rol, pero necesitamos tener permisos específicos para ciertas tablas. También eso afecta mucho en la parte del rol, en lo que es el aspecto de privilegios, ¿o no? Cuando dice privilegios específicos, es que yo necesito de una tabla darle insert, update y delete, por ejemplo. Ajá, correcto, pero en las otras tablas solo tengo el privilegio de select. Eso afecta la manera de hacer los roles. No afecta, porque yo, por ejemplo, aquí le di insert a clientes, facturas y boletos al rol de ventas externas. Pero aquí le podría dar grant select on clientes to rol venta externa. Le doy el grant y no me dio ningún problema. Él dio el grant correcto. Puedo tener distintos privilegios sobre el mismo objeto en el mismo rol. No hay ningún inconveniente. Ok, gracias. De acuerdo. Muy bien. Inge, disculpe, y una Sí, pregunta. adelante. No sé si ya lo había explicado, pero tal vez lo pasé por alto. Digamos que hay un rol, ¿verdad? Por ejemplo, este de venta externa, pues ya vimos ahí qué accesos tiene. Pero digamos que hay 2 usuarios y los dos tienen el rol de venta externa, pero resulta que un rol tiene que tener otro acceso ajeno al rol que ya tiene. ¿Se puede asignar único o tendríamos No. que... Tendríamos que hacer un rol adicional para dar solo ese privilegio extra y asociarlo solo al usuario que le corresponde. ok, entonces es una forma u otra, no puede ser mixto. Sí, son las dos. O sea, yo le asocio a un usuario un rol y le doy todos los privilegios que tiene ese rol. No le puedo decir, mire, dele los privilegios de ventas producto y quítele este. ¿Sí? Yo le doy la de todo lo que está asociado a este rol.
catálogos necesita un acceso adicional que no tiene por el rol de ventas boleto, yo le creo ese rol. Sí, pues, Ahí, especial, digamos. ajá, ahí es donde vienen las excepciones, ¿verdad? Rol catálogos. Catálogos, sí. Socio este usuario a este rol y solo a este rol le doy ese privilegio adicional que se necesita. Ok, muchas Entonces, gracias. con gusto. Cuando se conecte catálogos, va a ser la de ventas más la de catálogos. Yo creo que eso es bastante común, ¿verdad? No sé si tal vez a algunos otros compañeros les ha pasado, pero yo me he dado cuenta de que a veces de repente nos dicen, fíjese que ahora X o Y persona va a necesitar, aparte de los roles que tiene, que se le dé solo a él tal acceso para que pueda hacer esto porque cambió de funciones. Entonces, lo recomendable es siempre crear un solo rol y solo por un permiso, ingeniero. Sí, correcto. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque ese rol en este momento puede ser que solo sea para este usuario, pero después pueden ir apareciendo lo que era una excepción, se puede ir volviendo una regla. Entonces voy a necesitar asociar más usuarios a ese rol. Entonces es mejor tenerlo como un rol. Y otro tema es que yo les recomiendo que lo manejen siempre por roles de preferencia y no por privilegios directos, porque los privilegios directos, cuando ya son muchos usuarios, muchos objetos, se vuelve bien complicado administrarlos. Si tenemos un buen mapeo de qué privilegios tiene un rol y qué roles tiene un usuario, ya es más fácil solo ir asignando o quitando los roles. Entonces yo les recomiendo que siempre lo hagan por roles. Y ahorita le pueden decir, mira, es una tabla, pero después va a ser un procedimiento y también esta otra tabla con este privilegio. Y esas excepciones después se terminan convirtiendo en un rol formal que tal vez pueden hacer como una excepción. Entonces es mejor siempre manejarlo por roles. Gracias. Muy bien. Sí, la base de datos se lo acepta. ¿Sí? La base de datos, si usted le gestiona todos los grant por grant, privilegio por privilegio, él se lo va a aceptar y va a ser funcional. A nivel de administración de base de datos, yo les recomiendo que mejor lo manejen por roles, porque la forma de agruparlos y estarlos administrando es mucho más sencillo. Siempre teniendo un buen mapeo de roles, ¿verdad? Yo creo que también, ingeniero, perdón, Sí, David. Daniel, creo perdón. que, no tengo teléfono. Yo creo que también eso va relacionado mucho a las personas de que estén administrando la base de datos, porque en lo que yo me recuerdo de experiencia, creo de que he visto a algunos compañeros de que sí dan accesos directos, no crean roles, porque no sé por qué, ¿va? Pero lo he visto así, pero creo que sería lo más adecuado según lo que usted nos está mostrando, aunque creamos una sábana de roles entonces, ¿verdad? Sí, correcto, pero si hacemos una sábana de roles, sería más extenso hacer un listado mucho más complicado de gestionar qué usuarios tienen qué privilegios. Y si, por ejemplo, le dicen, ahora los vendedores también van a poder consultar el catálogo de salas, por ejemplo. Eh, Usted tiene que ir a ver quiénes son esos usuarios que son vendedores y asociarle uno por uno el select de salas. Si usted ya tiene un rol de vendedores, usted sabe que a ese rol le tiene que asociar el select de salas y todos los que estén pegados al rol de vendedores ya lo van a tener. Por eso creo que es importante la gestión de los roles. Es otra actividad, el mapear bien los roles para saber qué funciones hay dentro de las operaciones de la base de datos. Yo creo que en esos casos también lo más recomendable es tal vez juntarse con las personas encargadas de, digamos, de ciertas áreas de servicio de que van a consumir la base de datos para llegar a esos acuerdos, porque
yo a veces sí miro de que sí piden algunas cosas así como, no, es que ahora este compañero va a tener que tener este acceso y este otro, y así se nos va pidiendo. Bueno, no sé, creo que tal vez es un poco de descontrol, ¿va? Pues, pero a veces así no lo han solicitado. Sí, y Lo que pasa es que yo estoy en un área de acceso, bueno, de servicio al cliente, de TI, y entonces miro también las solicitudes que llegan de acceso. Y veo así cosas así menos marcianas a veces, digo yo. sí, y en su caso, supongo que será un poco más cargado porque toda la gestión de acceso se da a nivel de base de datos. Pero cuando tenemos un aplicativo web que se conecta hacia la base de datos y utiliza el usuario dependiendo quién está conectado, eh, también es necesario estar manejando esos roles, ¿verdad? Entonces, es que depende mucho el saber qué roles se van a modificar también con el equipo que está desarrollando la aplicación, porque al final ellos son los que van a consumir esos privilegios. Entonces, la aplicación puede ir y hacer una consulta a la tabla de salas, pero si ese usuario que está conectado a la aplicación no tiene ese privilegio, le va a dar un error a nivel de aplicación, que se resuelve con una gestión de privilegios en base de datos. Entonces, esa comunicación que usted dice también tiene que estar muy estrecho con el equipo que hace el desarrollo del aplicativo. Bueno, compañeros, perdón, pero por el tiempo, creo que nos vamos a detener hasta acá. Voy a finalizar la grabación para podérselas compartir en unos minutos. Y vamos a repasar rápido estos temas que vimos ahora. Y en la siguiente clase